¿Qué tal, cocinadictos? Hoy aprenderemos a hacer pancitos rellenos de queso, así que quédense hasta el final. Antes de comenzar, recuerden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que se enteren de todas las recetas que iré subiendo. Para esta receta necesitaremos 2 cucharaditas de azúcar, 1 cucharadita de polvo para hornear, media cucharadita de sal, 70 mililitros o 7 cucharadas de leche, 4 tajadas de queso y 1 taza o 120 gramos de harina normal todo uso. Si no tienen cómo medir este ingrediente, pueden guiarse por las medidas de las tazas en la licuadora. Para comenzar, en un tazón agregamos la harina, el azúcar, la sal, el polvo para hornear y mezclamos un poco con un tenedor. Recuerden que pueden usar cualquier tipo de azúcar, pero ojalá de grano fino para que sea más fácil de integrar en la preparación. Luego agregaremos la leche poco a poco mientras mezclamos. Si no tienen leche, pueden agregar agua. Es mejor que tengan un poco más de harina o leche en dado caso en que las medidas de ustedes no sean exactamente iguales a las mías. De todas formas, más adelante les daré un truco para identificar el punto ideal de la masa. Cuando la mezcla parece que se está abultando, comenzaremos a amasar. Será mejor esperar a que la harina se absorba bien para saber si necesitamos más. Cuando cada resto de masa esté unificado, amasaremos en una superficie limpia. Recuerden limpiar bien las manos para evitar que esos restos hagan que la masa se pegue a las mismas. Yo amasaré por 5 minutos, que es ya cuando la masa se ve unificada y suave, como pueden ver aquí. Este es el punto ideal de la masa. Como notan, no se pega y tampoco necesita de harina para ser extendida sobre la mesa. Si su masa aún está pegajosa, pueden espolvorear un poco más de harina o simplemente untar sus manos con un poco y seguir amasando hasta encontrar el punto perfecto. Haremos ahora un rollo tratando de que sea uniforme y lo dividiremos en 4 partes, que es la cantidad total de panes de esta receta. Después formaremos una bolita y con un rodillo aplanamos la masa desde diferentes ángulos para tratar de darle forma redondeada. No necesitamos que esta sea muy delgada porque el queso al derretirse la podría romper, así que la extenderé hasta máximo un diámetro de 12 centímetros. Luego doblamos el queso, lo ponemos en el centro y sellamos la masa uniendo las puntas. Al final presionamos y pellizcamos bien para eliminar todos los pliegues. Esto es muy importante, pues si quedan dobleces, el queso podría salirse fácilmente por esas endijas, sobre todo porque este queso es doble crema y se derrite con mucha facilidad. Para afinar detalles, terminamos de aplanar un poco con el rodillo por ambos lados y tratamos de moldear con las manos para que se mantenga una forma redonda. Ya solo queda calentar una sartén a fuego bajo y untar un poco de mantequilla. Esto último solo lo haré con el primer pan. Si su sartén es antiadherente, no necesitarán añadir nada. Cuando ya esté caliente la sartén, ponemos el pan y lo tapamos. Cuando esté de color café será el momento de voltear y volvemos a tapar. ¿Se dan cuenta cómo ha crecido? ¡Ya quiero comerlo! En mi caso el pan demoró 6 minutos por cada lado. Si ustedes tienen una sartén más grande, fácilmente podrán añadir varios panes y en unos minutos ya estará lista esta rica receta. Al final verificamos el color y retiramos los panes de la sartén y los pondremos en una toalla de cocina para evitar que el vapor los moje y los ablande. Y listo, eso es todo. Es realmente fácil hacer estos pancitos y no necesitamos de levadura ni horno para lograrlo. Debo decir que esta receta me gusta mucho por las diversas texturas, porque el pan es crocante en la base y en la superficie y a los lados es muy blando y esponjoso. Y ni hablar de la sensación que causa el queso derretido. Además, como ven, quedaron bastante bien, pues ninguno se abrió. No olviden que si hacen varios, digamos que para la semana, pueden guardarlos en la nevera bien cubiertos y solo tendrán que sacarlos y calentarlos en sartén o microondas. Ahora solo me gustaría saber, ¿a qué hora del día prefieren ustedes comer pan? Espero que les haya gustado mucho esta preparación. Déjenme saber en los comentarios qué otras les gustaría ver. No olviden suscribirse a mi canal para seguir aprendiendo deliciosas recetas. Y recuerden darle click a la campanita para que se enteren de cada nuevo video que iré subiendo cada semana. Y no olviden que si tienen dudas o comentarios pueden escribirlos aquí abajo. ¡Chao, chao, cocinadictos!